Yo soy Diana y voy a dar la última ponencia de este ciclo de ambientalismos que eh, organizó la referencia durante esta semana. Y precisamente como pues es parte de un ciclo, hay muchos conceptos o ideas que para quienes hayan estado en las pláticas anteriores pues se van a repetir. Y bueno, el título de la charla, como lo ven, es el que está aquí en pantalla: Extinción de la era del humano moderno en el antropoceno. Y pues primero, ay, no puedo cambiar esto. Vamos a empezar definiendo el término de antropoceno, que, bueno, cuando yo lo escuché quedé así como súper prendada de todo lo que implicaba este concepto. Y bueno, pero para introducirlo, quiero hablarles primero de la era geológica o la etapa geológica en la que nos encontramos actualmente, que es el Holoceno. El Holoceno comienza a partir del término de la última glaciación, que ocurrió hace 11.700 años. Una de las características principales del Holoceno, aparte del cambio de clima de esta glaciación a uno más cálido, es también la presencia de una única especie humana, que es el Homo sapiens. Además de que, pues, con el clima que favorecía, pues, a todas las especies y a las prácticas que generó el humano en esta época, también es importante señalar que, pues, durante el Holoceno se da el surgimiento de la agricultura y de la crianza de animales. Y es importante mencionarlo porque son las primeras actividades que marcan el inicio de una cultura de transformación dada por el ser humano. Entonces, bueno, teniendo esto de fondo sobre qué es el Holoceno, el Antropoceno se propone como el concepto que habla precisamente del impacto del ser humano, porque, vamos, con el comienzo de esta transformación vienen una serie de acontecimientos que marcan la pauta de la interacción del hombre con la naturaleza, que es esta de pensar que podemos tomar los recursos de la tierra sin más ni más, ¿no? Entonces, bueno, es debido a este impacto que ha generado ya una huella irreversible en el planeta, que se propone, o sí, académicamente se propone el término de antropoceno, que es justamente en reconocimiento a la actividad o el impacto del ser humano. Igual, bueno, esto lo voy a estar repitiendo toda la presentación, pero o sea, es por esto que es importante, ¿no? Saber de dónde viene este concepto o por qué es tan relevante en este contexto sobre la extinción de especies. Bueno, un poco aparte, datos extras sobre el antropoceno. Aunque se usa en artículos, este, pues ya de investigaciones, no es un término que esté aún oficialmente aceptado por quienes se encargan de regular las divisiones de las etapas geológicas, que es la Comisión Internacional de Estratigrafía. Hay una revisión de caso sobre el antropoceno, y también en esta misma revisión de caso hay pues también muchas discrepancias respecto, bueno, no discrepancias, diferentes opiniones sobre desde cuándo se debería considerar que comienza el antropoceno. Algunos proponen que se trate de la misma etapa que es el Holoceno, porque es cuando comienza toda esta actividad por parte del hombre para transformar su medio ambiente. Y otros proponen que se tome en cuenta como una nueva etapa el antropoceno, diferente al Holoceno,
a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, aprox como 1940, en el año 1900, o sea, sí, como a partir del año 1940, porque es como a partir de este momento cuando se empiezan a encontrar evidencias más ah, contundentes o que hablan más de la composición de la atmósfera en el lecho marino y en el fondo de algunos lagos. De hecho, hay como, creo que de momento hay 10 sitios en los que se está haciendo como una investigación sobre un estudio de los componentes de las diferentes capas de algunos, bueno, del lecho de algunos lagos, para definir qué variables usar y desde qué momento comenzar a considerar el comienzo de la época del Antropoceno. Pero bueno, ya que definimos o tratamos de definir qué es el Antropoceno, vamos a hablar brevemente de cuáles han sido algunas de las actividades que han impactado en el planeta Tierra. Hay una infinidad de ellas, aquí solamente intento como ejemplificar. ¿Cuál es la magnitud del, del paso del hombre en la Tierra, ¿no? Pues con las actividades o los sistemas a los que ha pertenecido, bueno, más bien que ha construido hasta ahora. Entonces, bueno, en primer lugar, y creo que, pues como, bueno, es que todos son igual de relevantes, pero bueno, uno de los impactos que ha tenido el hombre sobre la Tierra, o una de las formas en la que impacta, es la sobrepoblación de su especie, bueno, de nuestra especie. Bueno, hay bueno, creo que todos somos conscientes de que cada año hay un incremento en la población del planeta. Cada año hay más personas y que haya más personas implica que haya una mayor demanda de recursos. Pero no solo hay una mayor demanda de recursos porque hay más personas, sino que por el sistema el sistema económico en el que nos encontramos, sí, que tenemos actualmente, esta demanda de recursos aumenta por persona cada año. Entonces, no solo tenemos una sobrepoblación que aumenta, sino también una demanda de recursos en constante crecimiento. Y pues esto solamente nos habla de que, pues, eventualmente no habrá recursos para sostener una población tan grande y tan demandante. Otro de los impactos derivados de la actividad antropogénica en el planeta son el aumento en el nivel del mar y la acidificación de los océanos. Que, bueno, a partir del año 1970 hasta el 2014 había habido un aumento del 26%. Bueno, los océanos eran un 26% más ácidos y el nivel del mar había aumentado 0,2 metros más. Bueno, también otro de los puntos es la extracción de madera, la agricultura y la creciente incidencia de incendios, que han reducido el paisaje forestal y esto a su vez trae consigo la degradación de la superficie terrestre. Entonces, lo que tenemos aquí es un alto y profundo impacto a más de un ecosistema, o sea, a ecosistemas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y bueno, con la degradación de los ecosistemas viene precisamente la disminución de fauna. Aquí en específico sobre la fauna vertebrada, el impacto del ser humano ha sido tal que en al menos 45 años aproximadamente ha habido una disminución del 60% de estos, de las especies que pertenecen a la fauna vertebrada. Y bueno, les digo, hay más datos sobre el impacto del ser humano. Esto es nada más para que nos demos una idea de qué es lo que impacta y qué tan profundo
puede ser el daño que provoca la actividad antropogénica. Y pues bueno, vamos a enfocarnos en este último punto, que es la disminución de las especies y de cómo este impacto del ser humano ha cambiado el curso, bueno, ha marcado un camino de adaptación para estas especies. Vamos a hablar de cuáles son en específico estas presiones y sí, estas presiones que ha ejercido el ser o que ha impuesto el ser humano a, a las especies que conviven con nosotros y cuál es el panorama a largo plazo de, de estas, de estas presiones. Sí. Entonces, bueno, quizá podríamos hablar como de 4 presiones principales derivadas de la actividad antropogénica, que son entornos construidos, o sea, la presencia de ciudades y pues sí, de una urbanidad, vaya. La caza o la recolección, que también podríamos llamarla sobreexplotación. Y bueno, la creación de nuevas comunidades, y aquí me refiero en específico a la introducción como de especies exóticas en los ecosistemas como los conocemos, y a la presión por fragmentación de hábitat y pérdida del mismo. Y bueno, estas presiones justamente actúan como fuerzas de selección sobre las especies que conviven, que se encuentran en nuestro entorno. Y bueno, respecto al primer punto, la presión de los espacios urbanos genera una selección de especies que puedan sobrevivir en estos, ¿no? Que puedan coexistir con nosotros en un ambiente que no está diseñado para ellos, que no es diseñado para convivir con otras especies, ¿no? Es realmente, o sea, si de por sí existen ya presiones en su propio, o sea, las que tienen que enfrentarse en un hábitat no alterado, en estos entornos tenemos su porcentaje de vulnerabilidad aumenta, ¿no? Y aquí voy a poner un ejemplo de un estudio que se realizó bueno, el artículo salió publicado en el 2013 y bueno, es un ejemplo muy común y súper, sí, es un ejemplo que citan muchas veces bueno, hecho en una población de golondrinas. Durante 30 años se tomaron muestras bueno, se recogieron cuerpos de golondrinas que terminaban muertos en carretera. Y bueno, de hacer esta recolecta, pues de hacer esta colecta, se pudo llegar a un par de conclusiones. Una, que, bueno, se observaron 2 cosas. Una, que las especies eran, conforme pasaba el tiempo, bueno, que las golondrinas, conforme pasaba el tiempo, eran menos, o sea, había menos golondrinas muertas en carretera. Pero también se observaba que había un incremento en la longitud de la envergadura, o sea, la distancia de ala a ala. Esto quiere decir que probablemente haya sido una adaptación, o bueno, sí, una adaptación en su morfología para poder evitar el flujo vehicular al que se ven expuestas al pasar por estos espacios, estos entornos construidos. Y pues esto es nada más como para darnos una idea de cómo la actividad humana puede seleccionar rasgos que le permitan a las especies sobrevivir en sus entornos. Respecto a la presión de la sobreexplotación, lo que tenemos aquí es que esta selección, esta fuerza de selección, lo que va a hacer es dejar que solo sobrevivan las especies que pueden no ser
no cumplir con las características que nosotros esperamos, pero también puede, llevar a, o sea, bueno, es que aquí es súper complejo, ¿no? La sobreexplotación, la caza o la recolección, depende mucho de qué consideramos valioso dentro de una especie. Entonces, puede haber especies que por sus implicaciones en nuestra cotidianidad, como son las carnes que consumimos, nos preocupemos por su reproducción, pero ¿qué pasa con aquellas de las que no procuramos ¿cómo lo llamamos? Su restauración o su conservación, y aún así seguimos cazándolas? En algún momento estas especies van a llegar al borde o de la extinción o de características que les permitan no ser este, presas de caza o de recolección. Y ahora, cuando hablamos de de presión por nuevas comunidades, esta selección se da un poco bueno, como les decía, ¿no? Por la introducción de especies exóticas. Pero ¿qué implica la introducción de una especie exótica? Igual, bueno, creo que no sé si hayan escuchado, bueno, últimamente, no sé si porque soy bióloga y sigo muchas páginas así, pero últimamente ha habido como muchas campañas de concientización sobre la implicación de especies exóticas, de soltar mascotas, ¿no? O que podrían resultar en especies exóticas para los entornos en los que nosotros vivimos. Y aquí les puedo pues poner de ejemplo casi que cualquier mascota que podríamos tener en casa. Es una especie que resulta exótica en los entornos, al menos aquí en México, a los que podrían llegar a ser introducidas si permitimos que se incorporen al ambiente de una forma, bueno, a los ecosistemas de una forma mm, como sin regulación o sin conciencia, ¿no? Porque realmente la introducción de una nueva especie, bueno, puede pasar o que no tenga éxito en el nuevo ambiente al que está siendo soltada, o que sea lo suficientemente benéfico como para que pueda reproducirse y eventualmente competir con las especies locales. Compitiendo con las especies locales, puede desplazarlas, o sea, también va a depender mucho de la especie con la que llegue a interactuar dentro del ecosistema, pero estas especies o podrían ser desplazadas a otros ecosistemas o podrían ser em, llevadas a la extinción cuando tienen, cuando su necesidad de recursos es muy específica y no la pueden encontrar en ningún otro hábitat. Y aquí tal vez les pueda hablar de un ejemplo que es también muy común en México, y que es muy relevante también por el impacto que ha tenido en los arrecifes de coral, que es el del pez león. El pez león es una especie exótica. No, no les voy a decir que es introducida porque realmente no se sabe, hasta donde yo sé, cómo fue que llegó al Golfo de México y costas del Caribe. Pues sí, o sea, no se sabe cómo llegó ahí, pero se sabe que no es de la zona. Esta especie es originaria de las costas de Asia. Y el detalle con esta especie es que, bueno, pudo adaptarse lo suficientemente bien al Golfo, pues sí, a las costas del Golfo, que ha tenido un éxito de reproducción impresionante. Esto quiere decir que hay muchos, o sea, hay un montón de ellos. Y aparte de esto, es una especie con un índice de depredación muy alto. O sea, consume una gran, gran cantidad de especies marinas, y sobre todo de arrecifes.
porque pues es el ecosistema en el que esta especie prolifera. Y otro detalle, y que es como también súper relevante, es que al ser una especie exótica no tiene ningún depredador en el ecosistema en el que llegó a quedarse. Bueno, esperemos que no, pero el ecosistema al que llegó, ¿no? A toda esta parte del Golfo. Entonces, no porque no tenga un depredador natural, y de hecho, dentro del ecosistema en el que se encuentra actualmente, donde es exótica, podría haber especies que sean un potencial depredador. El problema es que como no es nativa, las especies nativas no la reconocen como un recurso del que se puedan alimentar. Entonces, esto realmente la hace tener un éxito increíble a nivel de población, o sea, de qué tan grande es la población en el Golfo. O sea, al punto de que existen concursos y, bueno, se organizan como concursos de caza de pez león, justamente para poder erradicar esta especie o disminuir su población, porque realmente representa un peligro para los ecosistemas de arrecife. Y digo un peligro para los ecosistemas de arrecife porque aparte de que come un montón de especies de los ecosistemas de arrecife, este ecosistema poco a poco va perdiendo poblaciones de especies que a su vez van perdiendo interacción o van debilitando la red de interacción de este ecosistema, lo que eventualmente va a llevar a su degradación y pues sí, a la degradación de los ecosistemas de arrecife. Y bueno, vamos a hablar como ahora ya el último punto sobre la presión. Bueno, aquí es selección sobre la dispersión, pero la selección sobre la dispersión implica lo que les comentaba, que, bueno, está dada por la fragmentación de hábitat y y pues sí, fragmentación de hábitats y degradación de los mismos. Y bueno, aquí este punto también es como, dicen, bueno, pero ¿cuál es el impacto del ser humano, ¿no? Pues que es justamente el hombre quien propicia esta fragmentación de hábitats. Y lo que tenemos con la fragmentación es solo un montón de parches de hábitat que quedan sin posibilidad de conectar uno con el otro. Y no solo eso, sino que dentro de este parche la dinámica cambia debido a que se convierte en un sistema aislado. ¿Y cuál es el peligro de tener un sistema aislado? Pues es variado dependiendo de la especie, pero, pero lo que sucede, así a grandes rasgos, es que las especies grandes que generalmente tienen una capacidad o una necesidad de desplazamiento más amplia se vean restringidas a espacios más pequeños. Y en el intento de cruzar de un parche a otro, pues sí, de un remanente de ecosistema, de hábitat a otro, estas especies se encuentran mucho más vulneradas. O sea, aquí podemos meter de nuevo esta selección por entornos construidos, ¿no? Porque existe justo esta separación en medio que no permite que la especie se pueda mover con libertad. Y el hecho de que no pueda moverse con libertad implica que tendría que llegar a alimentarse solo de los recursos que encuentra en este remanente de hábitat. Pero ¿qué pasa cuando es una especie que necesita recursos muy específicos y hay un espacio muy pequeño? Pues que realmente no va a poder obtener la cantidad de recursos que necesita para sobrevivir o la cantidad de alimento que requiere, ¿no? Diariamente. Entonces, eventualmente va a haber una disminución de las poblaciones en estos remanentes de hábitat y también va a haber y sobre todo de especies grandes, ¿no? Especies que tienen estos hábitos de movimiento, de un movimiento tan, bueno, de un desplazamiento tan amplio. Y pues bueno, este, eventualmente la disminución de las poblaciones nos va a llevar a lo mismo, a una degradación del hábitat. O sea, si de por sí es la degradación de los hábitats, la fragmentación de esto, la que propicia que se den estas nuevas como condiciones dentro de estos parches,
todavía esta ruptura o este debilitamiento de estas redes de interacción eventualmente va a hacer que el ecosistema sea inviable para que las especies nativas, pues sí, las especies que en un principio se encontraban ahí, puedan existir de la forma en la que nosotros las pudiéramos haber encontrado en un inicio antes de la alteración de sus ecosistemas, o pueden incluso volverse inviables para estas especies. Pues bueno, esa es como cómo el ser humano o la actividad del ser humano ha hecho que las especies tengan que adaptarse a este nuevo ambiente. Y quizá aquí sería importante cuestionarnos entonces qué tanta es la diferencia entre una especie domesticada por el hombre a una especie, o sea, en concepto, que, que sobrevive, o sea, a especies, o pues sí, a una población a comunidades de especies que sobreviven a nuestra actividad, ¿no? Y bueno, eventualmente las especies que no puedan adaptarse a estos cambios o a estas presiones, este, pues terminarán por extinguirse. Y lo que tendremos será una población que solamente, pues que pueda, o sea, que como ya lo dije, que pueda tolerar las actividades humanas en un ambiente fragmentado y con un clima alterado. Y bueno, la característica de esta extinción es que no es aleatoria, porque existen presiones muy específicas en donde estamos dando la pauta de qué especies van a coexistir con nosotros a partir de ahora, hasta que llegue la extinción del ser humano. No lo sé. Y nada más como para tener un referente de qué tan grande es la extinción en el antropoceno. Mm, Tengo aquí un par de datos. Bueno, la tasa de extinción en comparación a épocas prehumanas es 1000 veces mayor actualmente, lo que es un montón. Este, y bueno, en la actualidad también al menos una de cada 5 especies de vertebrados, invertebrados y plantas se encuentra en peligro de extinción. Si pensáramos en las especies de mamíferos, que son vertebrados, que se encuentran en el estado, pues tenemos 87 especies de mamíferos. Si dijéramos, bueno, una de cada 5 especies de estos mamíferos se encuentra en peligro de extinción, estaríamos hablando de que alrededor de 17 especies podrían estar en riesgo de desaparecer. De momento, o de las que se tiene conocimiento que estén en peligro de extinción, son al menos 12 de ellas. Entonces, pues nos podemos dar una idea de qué tan cercanos son los números o de qué tanto podríamos aplicar esto ya a datos como más, con los que nos podamos sentir como más identificados o más cercanos. Mm, pero bueno, o sea, ¿y ahora qué podemos hacer, no? Porque, pues bueno, después como de este escenario tan desalentador, pues sí sería importante hablar quizá como de las acciones que se podrían llevar a cabo y para evitar justamente la degradación de estos hábitats y en consecuencia la degradación, bueno, sí, la desaparición de especies. Y bueno, lo que les voy a presentar aquí son 8 transiciones bueno, que salieron hace poco. Bueno, o sea, ya existen desde hace un tiempo, pero las saqué de un archivo, que es una rueda de prensa sobre la quinta Declaración Internacional de Diversidad Biológica de la ONU. Y en esta se entrevista a la secretaria ejecutiva que acaba de ser nombrada este año. Y ahorita les paso el nombre porque siempre se me olvida. Elizabeth Maruma.
quien habla precisamente de estas 8 transiciones necesarias para ralentizar y detener el deterioro, eventualmente, de la naturaleza. Y bueno, aquí ella habla de una transición de tierras y bosques. Estos son los títulos que ella tenía, respecto de estas transiciones. Esta transición básicamente hace referencia a una mayor, área natural que esté protegida. Entonces, es esto, aumentar el número de áreas naturales protegidas y evitar en lo posible el cambio de uso de suelos, y que en los lugares en donde todavía es posible recuperar, o restaurar los ecosistemas, se implementen estas acciones para tener, pues, al final un área forestal saludable y bueno, habitable, ¿no? Por estas especies que actualmente se ven vulneradas debido a nuestra actividad. Otra transición importante es a una agricultura sostenible, que, pues, bueno, muchos también ya hemos escuchado por qué, los sistemas de agricultura que usamos actualmente, o por qué, sí, los sistemas de agricultura tradicional no son los más benéficos para el medio ambiente. Y también, y que también ya hemos escuchado bastante, una transición a sistemas alimentarios sostenibles. O sea, básicamente consumir menos proteína animal. Pero también creo que aquí sería importante mencionar, este, en generar hábitos de responsabilidad del consumidor. O sea, realmente preocuparnos de dónde vienen los alimentos que consumimos. O sea, bueno, que ya no es de origen animal, pero ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿O de dónde viene? ¿O qué es lo que se hace para obtener esto de lo que me estoy alimentando, ¿no? Creo que también entra parte de esta transición a sistemas alimentarios sostenibles, ser más conscientes y sobre nuestro consumo. Y bueno, habla también sobre la necesidad de cuidar los ecosistemas de los que extraemos recursos, y en eso, pues, hace énfasis con la transición, de pesca y océanos. O sea, realmente preocuparnos porque las especies o los hábitats que sobreexplotamos podamos también ayudarlos a recuperarse de la toma de que hacemos de los recursos que en ellos hay. Digo, porque, pues, como ya les dije, ¿no? Si no lo hacemos, pues, va a haber una degradación del hábitat y luego no va a haber nada. Y entonces, o sea, ¿qué comemos o qué hacemos cuando no podamos, mm, acceder a estos recursos? También habla de una transición a una infraestructura verde, que es básicamente como una ciudad verde, que pueda ser más amigable con, los ecosistemas que se encuentran alrededor de la urbanidad, pero que también sea un lugar más acogedor para nosotros mismos, ¿no? En lugar de que sean como estas planchas de concreto interminables que, pues, no solo no son estéticamente agradables, sino que también representan, pues, un problema para la salud y focos, que pueden, o sea, lugares que propician, la elevación de temperaturas en el planeta. Y bueno, para nosotros, ¿quién quiere vivir en un infierno? Y bueno, también, es necesaria una transición a un sistema de agua dulce sostenible, o sea, donde realmente se procure la integridad de los cuerpos de agua de los cuales extraemos agua, y que el agua que pasa ya por nuestro uso pueda también ser íntegra, ¿no? Y no terminar en lugares como la alcantarilla, en donde no solo, o sea, en donde, pues, sabemos lo que implica el sistema de drenaje, ¿no? Un montón de desechos que obviamente no van a cuidar la integridad del agua que ocupamos.
Y bueno, claramente hay un mayor énfasis en la acción por el clima y también, porque bueno, no sé ustedes, al menos yo pienso, y por todo lo que vemos que pasa en Latinoamérica, por ejemplo, con las personas que hacen activismo, o sea, que realmente no hay algo que las defienda o que las proteja frente a los intereses del Estado, ¿no? Son personas altamente vulneradas y creo que darles esta difusión o vamos, darles este apoyo y reconocimiento es ya una labor enorme, o sea, quizá como de todos, o sea, ya como comunidad, o sea, ellos en principio porque como, qué fuerza, la verdad, para realizar estos activismos que pues realmente resultan en actividades mortales, ¿no? Mm, y pues justo, o sea, o sea, crear esta conciencia de, o sea, o hacer que nos importe, ¿no? Básicamente. Este, bueno, y la última transición, y que pues es como, quizá, pues no voy a decir que es la que más me agrada, pero que me gusta mucho cómo suena, es la de una salud incluyente con la diversidad biológica. Y esto implica claramente que tenemos que ver no solo por nuestro bienestar, sino también por el bienestar de las especies con las que coexistimos, porque son ellas, o somos todos los que en esta red de interacciones, bueno, pero más ellas, por la ruptura de la relación que hemos tenido con la naturaleza, quienes aún permiten que que los ecosistemas pueden seguir existiendo y nos sigan brindando los recursos que extraemos de ellos, ¿no? Además de que, pues bueno, no lo mencioné antes, se me pasó, pero justamente con la degradación de hábitat viene también un fenómeno que se conoce como zoonosis, que es el salto de enfermedades de una especie a otra por por su similitud fisiológica, o bueno, la similitud de sus sistemas, vivos, ¿no? Bueno, y creo que ya saben más o menos como por dónde va la cosa, ¿no? Con una degradación de hábitat mayor, zonas a las que nunca había podido acceder el humano antes o especies con las que nunca había tenido tanto contacto pueden estar más presentes en nuestra vida, pero debido a la degradación del hábitat pueden ser especies con una calidad de vida deplorable, que obviamente van a generar enfermedades y esas enfermedades van a saltar de una manera muchísimo más fácil hacia las poblaciones humanas. Entonces, o sea, la degradación del hábitat solo va a traer un montón de pandemias más. Y es por eso que esta transición me agrada y justo por el momento en el que estamos, ¿no? De realmente preocuparnos por la salud del sistema por, por en el que vivimos y gracias al que vivimos, ¿no? Y justamente porque hace énfasis en qué tan estrecha es la relación que tenemos con nuestro entorno y qué tanto la hemos estado ignorando. Y bueno, aquí nada más, esta es una gráfica sobre, bueno, es la representación de los resultados de un estudio que justamente intenta, bueno, que explica cómo se vería la, la diversidad, o la biosfera, el sistema de la biosfera, en general. Bueno, vamos a dejarlo en diversidad. Cómo se vería la diversidad y el estado de los ecosistemas si no hacemos nada,
que es la línea gris de abajo, sí solamente hacemos como actividades de incrementar la conservación, que es la línea que podemos ver en amarillo, o si hacemos los esfuerzos de incrementar la conservación aunado a un sistema de producción sostenible y también a un consumo sostenible. Y pues esto encierra perfectamente las transiciones de las que les estuve hablando anteriormente, ¿no? Que es pues la línea verde. Entonces podemos ver que realmente podría haber un cambio considerable si estas medidas comienzan a tomarse o aplicarse a partir de ahora. Y bueno, justamente esta mujer de quien les hablaba hace rato, Elizabeth Maruma, quien, como les dije, fue nombrada secretaria ejecutiva de la Convención sobre la Diversidad Biológica este año, justamente en esta entrevista de las que le saqué estas 8 transiciones, nos dice que pues las decisiones y el nivel de actuación que tomemos ahora tendrá profundas consecuencias para bien o para mal para todas las especies, incluidas la nuestra. Entonces, pues de nosotros depende cuáles sean las cosas o cuáles sean las decisiones a las que les demos prioridad a partir de este momento, ¿no? Y pues bueno, creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y aquí pues les dejo algunas de los artículos que usé para esta presentación. Si los quieren, se los puedo pasar. O pueden escribir la referencia y yo se los puedo pasar a ellos y que se los pasen a ustedes. Hay mucha información muy, muy, muy interesante. De hecho, bueno, antes de terminar, y esto porque lo leí en la mañana y quería comentárselos, bueno, porque se me hizo como relevante a esto. Pero ya olvidé el nombre. Bueno, mejor ahorita que me acuerde les cuento. Pero sí. O sea, sería todo de mi parte.